Mi tía era concubina en la casa del duque. De joven, era muy bella y gozaba del favor del duque. Mi familia tenía una arrocera en la capital, y aunque no nos iba mal, mis padres querían que me casara con un erudito. Al fin y al cabo, a los comerciantes se les menospreciaba. Así que me enviaron a vivir con mi tía. A mi tía le caía muy bien, probablemente porque no tenía hijos. Ahora que se hacía mayor y el duque ya no tenía fuerzas para visitar su patio con frecuencia, se sentía muy sola. Se volcó con gran entusiasmo en concertar mi matrimonio. Me dijo: Tewen, recuerda esto, es mejor ser la esposa legítima de un plebeyo que una concubina en una familia rica. Mírame, antes vivía rodeada de lujos, pero no me permitieron tener hijos. Ahora solo me queda la soledad y una vida dedicada a complacer a los demás. Comprendí lo que quería decir. ¿Quién querría ser una concubina, siempre bajo el control de otro? En mi opinión, la mejor vida sería casarme con un erudito amable, alguien que algún día pudiera llegar a ocupar un pequeño cargo oficial. Entonces sería la dueña de mi propia casa, sin tener que rendir cuentas a nadie. Esa sí sería una buena vida. Mi tía invitó a varias casamenteras a su patio. Me quedé allí, tímidamente, dejando que me examinaran. Mi tía se encargó de todas las conversaciones y los preparativos. Al fin y al cabo, el motivo de mi estancia con ella era aprovechar el prestigio del apellido del duque. Por eso, cuando las casamenteras me presentaron, no dijeron que yo era simplemente la hija del dueño de una pequeña tienda de arroz, sino que era pariente lejana de la familia del duque. Las casamenteras se marcharon sonriendo, claramente satisfechas. Tenía la sensación de que todo saldría bien. Siempre he tenido suerte y aunque no sea de una belleza deslumbrante, soy bastante agradable, lo que la gente llama una delicada belleza, perfecta para ser la esposa de alguien. Al salir del patio de Annie, di un paseo por el lago Chinua, dentro de la residencia del marqués. El lugar era enorme y magnífico, rebosante de opulencia. Me dio un poco de envidia. No pude evitar pensar que si yo tuviera un patio tan grande, pasearía con la cabeza bien alta. Justo cuando estaba absorto en mis pensamientos, un grupo de personas se acercó. Era Zhao Ruong, el heredero del marqués. Inmediatamente me di la vuelta y tomé otro camino para evitarlo. El heredero de esta casa era tan arrogante que nos miraba por encima del hombro a los pobres parientes como nosotros. Ya había visitado la residencia del marqués varias veces, y siempre me miraba con esa expresión de asco. Aunque, para ser justos, nunca vine aquí con buenas intenciones. Quizás su desdén estaba justificado. Aún así, no iba a dejar que su actitud me arruinara el humor. Me desvié hacia un patio interior repleto de melocotoneros en flor. Te juro que la residencia de este marqués está llena de sorpresas. No te imaginas cuántas. Dijo de repente una voz masculina a mis espaldas. Di un respingo y me giré. Era Zhao Ruong. Rápidamente esbocé una sonrisa, me alisó la ropa y lo saludé. El joven maestro Zhao. Me miró de arriba a abajo. Son Yujin. ¿Qué te trae a mi casa esta vez? Agito las manos rápidamente. Nada en especial. Solo vine a visitar a mi tía. Ja. ¿Pretendes que me crea eso? ¿Crees que no me doy cuenta cuando estás? ¿Ves? Eso es precisamente lo que lo hace tan molesto. Siempre tiene que sacar cosas a la luz solo para hacerte quedar mal. Pero al mirarlo, no pude evitar pensar. Zhao Ruong tenía casi mi edad y era muy talentoso. Hace 2 años, incluso quedó segundo en los exámenes imperiales y ahora trabajaba en la Academia Anlin. Debe conocer a muchos académicos. Si me presentara a alguno, sería incluso mejor que un casamentero. Tenerlo como referencia haría que cualquier encuentro fuera más fiable. Aunque se negara a ayudarme directamente, aún podía pedirle su opinión sobre los candidatos que me presentaban los casamenteros. Al pensar en ello, mi sonrisa se volvió más sincera. Vamos, joven maestro Zhao. Dije en tono de broma. Eres muy perspicaz. No hay nada que no puedas averiguar, ¿verdad? Di un pequeño paso hacia ti. No es nada grave. Estaba pensando. Tengo la edad perfecta para casarme, ¿no crees? Quizá me había acercado demasiado, porque retrocedió en silencio.
Su rostro se enrojeció ligeramente y tartamudeó. ¿Y qué? Vine a ver a mi tía con la esperanza de que me presentara a algunos académicos prometedores, dije con una sonrisa tímida. Perdón si sigo usando el nombre del marqués para aumentar mis posibilidades. Él se limitó a mirarme sin decir palabra. Sus ojos eran oscuros, profundos, imposibles de descifrar. Sin duda el tipo de hombre destinado a ser cabeza de una familia noble. Me froté las manos y seguí adelante. Verá, joven maestro Zhao, somos como parientes, ¿verdad? Mi familia se ha beneficiado del favor del marqués durante años. Un favor más no vendría mal. ¿Por qué no me ayuda a encontrar un caballero adecuado? No se vaya. Si todo sale bien, hasta te haré padrino de mi futuro hijo. ¡Qué aguafiestas! Mientras lo veía marcharse, murmuré con amargura, ¿de qué hay que estar tan orgulloso? Simplemente tuviste suerte. Los casamenteros fueron increíblemente eficientes. En un par de días, me trajeron varios retratos y presentaciones de académicos. Quedé deslumbrado al verlos todos. Uno de ellos me llamó la atención, un académico que había perdido a ambos padres. Perfecto. Sin suegros a los que servir en el futuro. Se llamaba Xie Qinsan. Era pobre, sí, y se ganaba la vida vendiendo cuadros mientras se preparaba para los exámenes. La casamentera dijo, hombres como él son complicados. Si lo logra, jamás podrás alcanzarlo. Pero si fracasa, envejecerás agotado por las dificultades. Querida 06, Andy dijo que quería conocer a Xie Qinsan en persona. El retrato mostraba a un joven de aspecto bastante refinado. Vivía temporalmente en un templo en la colina, un lugar concurrido por fieles, lo que también le facilitaba la venta de sus pinturas. Así que Andy dijo que iríamos, presentaríamos nuestros respetos a Buda y, de paso, lo veríamos. Salimos de la residencia del dueño de la carpa por la puerta lateral. Las concubinas no tenían permitido usar la puerta principal. Esa era la regla. A mitad de camino, oímos el sonido de cascos detrás de nosotros. Los sirvientes susurraron, es el joven heredero. Andy bajó rápidamente del carruaje para recibirlo. Ella aún dependía del futuro amo de la casa para facilitarse la vida en la residencia del terrateniente. Así que, por supuesto, debía comportarse con humildad y respeto. El joven heredero la saludó cortésmente y dijo, ya que Andy también va al templo Tsinghua, vayamos juntos. En el carruaje la tía Lin se dirigió a mí y susurró, el joven heredero es guapo y talentoso, pero por desgracia, nosotros nunca llegaremos tan lejos. Su madre ya me tiene manía. Suspiró. Levanté un poco la cortina para echar un vistazo. Era guapo aunque un poco moreno. Aún así, por muy guapo que fuera, su mal genio lo arruinaba todo. Todo aquello que no puedes tener es como basura, inútil y sin importancia. 07. Al salir del carruaje, Annie entró en el salón principal a rezar, mientras yo me quedé fuera fingiendo pasear tranquilamente, pero en realidad, miraba a Xie Qinsan a escondidas. Estaba en el patio vendiendo sus cuadros. Tenía buen aspecto y hablaba con los clientes con amabilidad y cortesía. Pero su ropa estaba remendada en varios sitios, era realmente pobre. Y desde luego no quería una vida de pobreza. De repente sentí a alguien detrás de mí, una presencia familiar pero inesperada. Me giré sobresaltada, y allí estaba de nuevo, Zhao Ruojong. También observaba a Xie Qinsan desde lejos. ¿Así que ese es tu candidato a marido?, dijo con tono burlón. Su tono me irritó de inmediato, pero aún así pregunté, joven maestro Zhao, ¿lo conoce? ¿Tiene talento? ¿Cree que tiene posibilidades reales de aprobar el examen imperial algún día? ¿Qué clase de persona es? Frunció el ceño. ¿Por qué hablas de la gente como si fueran verduras para pesar y vender? ¿No te das cuenta de que es lo mismo cuando te eligen a ti? ¿Acaso eso no te hace sentir que el matrimonio no tiene sentido? 08. ¿De dónde salió este tonto? Si puedes juzgar a alguien antes del matrimonio, ya tienes mucha suerte. Probablemente piensa que todos son como él, con filas interminables de personas desesperadas por casarse con alguien de su familia. La gente normal como nosotros solo quiere encontrar a alguien decente y tener una vida estable juntos, apoyándonos mutuamente. Si no quería ayudar, bien,
pero encima sermonearme. Puse los ojos en blanco y me fui a buscar a Andy. Me gritó: «Oye, ¿por qué te escapas otra vez? Tienes un genio de 1000 demonios. Dime una palabra equivocada y sales disparada». Annie me preguntó qué tal me había parecido Siekinsan. Le dije que por lo demás parecía estar bien, pero que era demasiado pobre. Ni siquiera tenía casa. ¿Dónde viviríamos después de casarnos? Annie suspiró y dijo que seguiríamos buscando. La esposa del dueño del teatro se enteró después de que yo buscaba marido y se ofreció a llevarme a la reunión de Zonghua, un evento donde las esposas de altos funcionarios buscaban posibles nueras. Pero lo importante era quién te había llevado allí. Si alguien con buena reputación y estatus te aceptaba, era como una recomendación. Annie estaba encantada y le dio las gracias a la madame sin cesar. La madame era bastante decente, aunque Andy le caía mal. Ella siempre estuvo ahí cuando la necesitamos. Esa es la clase de generosidad que solo una dama de buena familia podría tener. 09. Ese día me vestí con mucho esmero. Mi tía incluso me dejó usar algunas de sus joyas y telas más preciadas que guardaba en el fondo de su baúl. Al ver todas esas joyas, casi me brillaban los ojos. Mis padres se mataban trabajando en la tienda de arroz, ganando apenas 100 tales de plata al año. Pero la familia del marqués, con sus incontables propiedades, generaba tantos ingresos que era imposible contarlos. Incluso mi tía, una simple concubina, era más rica que toda mi familia junta. La reunión de Zonghua fue grandiosa y animada. Incluso asistió el joven heredero. Andy dijo que la señora también quería encontrarle una esposa adecuada. El evento estaba realmente animado. Normalmente las chicas solteras como yo nos quedábamos en los pabellones exteriores charlando y jugando, mientras que las señoras que buscaban esposa o nuera se sentaban dentro hablando y observándonos en silencio. Me uní a uno de los pabellones y enseguida me hice amiga de 2 chicas de mi edad. Intercambiamos nombres y comenzamos a charlar sobre cosas cotidianas. 10. La reunión se prolongó bastante tiempo. A mitad de la presentación necesité ir al baño, así que me escabullí. Fue entonces cuando noté que el sirviente del joven heredero me hacía señas con urgencia desde lejos. Me apresuré a acercarme. ¿Qué ocurre? Señorita, dijo con ansiedad, han drogado a nuestro joven amo. Está en la habitación contigua. No puedo dejarlo solo, pero tampoco puedo armar un escándalo. ¿Podría llamar al médico o avisar a la señora? Antes de que pudiera responder, oímos voces que venían de la otra dirección. Una joven se acercaba con su criada, visiblemente nerviosa. ¿Lo vio tomar la medicina?, preguntó. La criada asintió rápidamente. Sí, el joven amo mayor le entregó personalmente el té. El heredero no sospechó nada y lo bebió. Pues date prisa, dijo la señora. En cuanto distraigas a su criado, no dejes que nos siga. El criado y yo nos miramos con los ojos muy abiertos. La competencia en el mercado matrimonial actual era feroz. Al parecer, ni siquiera los hombres estaban a salvo. Me agarró del brazo y corrimos hacia la habitación. Dentro, Zhao Ruong estaba tumbado en la cama, sudando y con la cara roja como un tomate, visiblemente incómodo. Al verme se quedó paralizado un instante y luego fulminó con la mirada a su sirviente. 11. El criado explicó rápidamente toda la situación. El heredero frunció aún más el ceño. Corrí a abrir la ventana y dije, será mejor que huyamos. El criado y yo ayudamos al heredero a salir por la ventana, justo cuando alguien empezó a golpear la puerta. Entonces el pomo de la puerta vibró. El criado se apresuró a cerrarla. Salí por la ventana tras el heredero y lo ayudé a entrar en una habitación vacía cercana. Una vez dentro, cerré la puerta con llave. Afuera, el patio estaba desierto. Pensé, bueno, al menos hoy le he sacado de un buen lío. Seguro que ahora me debe un favor. Seguía fantaseando con su futura venganza cuando, de repente, algo caliente me presionó la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, un brazo fuerte me rodeó con fuerza. El heredero me sujetó por detrás, con voz baja y ronca. Eugene, me siento fatal. Su cuerpo ardía de una forma antinatural. Aunque me sentía incómodo, logré mantener la calma.
Claro que sí. Te estás quemando como un horno. Intenta aguantarlo, te lo mereces por ser demasiado atractiva. Intenté escabullirme de sus brazos y esconderme al otro lado de la habitación. No tenía ninguna intención de aprovecharme de él. No quería ser la concubina de nadie. Y tratándose del heredero, ya me imaginaba que sería frío y distante después del matrimonio. Vivir con él sería una tortura. 12 años. Pero no me dejaba ir. Hundió su rostro en mi cuello y murmuró con voz ronca, Eugene, hueles también. Se me erizó la piel. Se me puso la piel de gallina. Forcé una risa nerviosa. Joven maestro Zhao, tranquilícese, sí. Déjeme ir primero, voy a ver si viene alguien. Él me sujetó con más fuerza. No. Si te suelto, saldrás corriendo. Y entonces empezó a besarme. Mi virtud. Le di una bofetada. Levantó la cabeza. Ojos inyectados en sangre. Ya no le quedaba ni rastro de cordura. Cuando se dio cuenta de que le había pegado, soltó una risa baja y escalofriante. Eugene, incluso en mis sueños eres tan vívida. ¿Sueño? Esto no fue un sueño. Esto era muy real. Entonces me agarró la muñeca y susurró, no te preocupes. Cuidaré bien de ti, cariño. Cuando desperté ya estaba oscuro. Maldita sea. De verdad, hoy se me acabó la suerte. 13. Abrí los ojos con rabia, solo para encontrarme con otro par de ojos que me fulminaban con la mirada, aún más furiosos que los míos. Tragué saliva con dificultad. Oye, yo fui la víctima aquí. Así que le devolví la mirada con furia. Él fue el primero en apartar la vista. En silencio nos vestimos antes de que pudiera decir una palabra. Hablé. Hagamos como si nada de esto hubiera pasado. Se lo diré a mi tía. Volví un rato a casa de mis padres. Luego hice una pausa. Un momento. Eso me convertiría en la perjudicada. Así que añadí que te aprovechaste de mí. Así que me debes una. Tendrás que buscarme un buen marido, alguien decente, culto, prometedor y rico. Me miró como si fuera una extraterrestre. Su voz se volvió fría. Ya has perdido tu castidad y aún crees que puedes casarte con otro. ¿Y qué? Le espeté furiosa. Fue un accidente. Sigo siendo una mujer de bien. Ustedes, los hombres, frecuentan burdeles todo el tiempo y nadie los condena. Tuve un accidente. ¿Y qué? Si mi marido alguna vez va a un burdel, lo perdonaré una vez. Comercio justo. Ante eso su expresión se ensombreció como si estuviera a punto de estrangularme. De repente comprendí, oh no, que pobre heredero era en el fondo una doncella pura, ahora mancillada y furiosa por ello. Mejor no provocarlo más. Así que le dije con cuidado, mientras me ayudes a encontrar un buen marido, no te acusaré de nada. Trataremos esto como si me hubiera mordido un perro callejero, ¿de acuerdo? Soltó una risa fría. ¿Entonces me estás diciendo que no piensas hacerte responsable de mí? 14. No pudimos terminar la discusión porque entró el criado. Me miró con asco y desprecio como si yo hubiera seducido a su joven amo a propósito. Quise sacarle los ojos. Era evidente que se habían aprovechado de mí. Cuando regresé a casa, mi tía estaba furiosa por mi repentina desaparición. Dijo que la señora ya estaba disgustada. Inventé una excusa medio creíble y por poco me salgo con la mía. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, de repente recordé la sopa anticonceptiva. No podía arriesgarme a quedar embarazada. A la mañana siguiente envié a alguien a buscar a la criada del heredero. La doncella me miró como si fuera un monstruo. Bueno, para ser justos, llamarme señorita ya era un halago. Mi tía era prácticamente una criada en esa casa. ¿Qué me convertía yo en eso? Pero no era momento de preocuparse por el orgullo. Cuando llegó el criado, le pedí que me trajera rápidamente con discreción unas hierbas anticonceptivas. Justo cuando terminé de hablar, apareció el heredero. 15. Estar de pie con él en el patio fue terriblemente incómodo. Le pregunté sin rodeos, ¿qué haces aquí?
No deberías venir a buscarme. La gente podría enterarse de lo que pasó entre nosotros. Dijo, arruiné tu inocencia. Tengo que asumir la responsabilidad. Iré a hablar con mis padres y les pediré permiso para casarme contigo. Ni lo menciones. Protesté de inmediato. Tus padres jamás estarían de acuerdo. En el mejor de los casos, te dejarían tomarme como concubina, y no seré la concubina de nadie. Olvídalo. Búscame un erudito, uno prometedor, y me casaré con él. Su rostro se ensombreció. Ya eres mi mujer. ¿Con quién más podrías casarte? ¿Por qué no? Le espeté. Si quieres que sea tu concubina primero y luego me prometas convertirme en tu esposa, sigue soñando. No soy tan tonta. Ni siquiera quiero casarme contigo. Tu casa está llena de reglas, me asfixiaría. Dejemos esto de lado. Se enfadó aún más. Intento hacer lo correcto y actúas como si estuviera equivocado. ¿Acaso eres de piedra? ¿Qué está bien o mal? Puedo calcularlo yo mismo. Respondí con contundencia. Te aprovechaste de mí, así que me debes una. Búscame un buen marido y averigua qué tal está ese erudito Siekinsan. Oye, no te vayas. Y así, de repente, volvimos a separarnos en malos términos. 16. Ni siquiera había tenido la oportunidad de averiguar qué clase de persona era Siekinsan cuando la casamentera vino a decírmelo. De repente decidió que no quería casarse con nadie. ¡Qué mala suerte! Para colmo de males. La finca envió una gran cantidad de naranjas de la casa de campo. Eran tantas que hasta los criados lamentaron que no hubiera suficientes. El año pasado, tuvieron que tirar la mayoría. Mi tía y yo estábamos sentadas en el patio comiendo naranjas. Ella suspiró. Los hombres son todos unos animales sin corazón. Cuando son pequeños, se te pegan todo el día, pero cuando envejeces ni siquiera te miran. Ya ni siquiera tengo un hijo o una hija en quien apoyarme. Solo tú, mi querida sobrina, que aún te tomas la molestia de venir a visitarme. Mientras ella hablaba sin parar, yo pelaba naranjas y echaba los gajos en un bol, jugando distraídamente con las cáscaras. De repente recordé que cuando era niño y estaba enfermo, mi madre cocinaba huevos al vapor con cáscaras de naranja para ayudarme a comer cuando no tenía apetito. Miré el montón de naranjas, luego fui a la pequeña cocina, encendí un hornillo y me puse a cocinar. Mientras mi tía seguía murmurando, eché los gajos de naranja y la cáscara finamente picada en una olla con azúcar. Pronto las naranjas se convirtieron en una pasta espesa y dorada, y el aire se llenó de un aroma dulce e intenso. Mi tía me miró sorprendida, y yo también contemplé la olla con deleite. 17. Tras algunos experimentos encontré la mejor receta. Retira la parte blanca de las cáscaras y luego hierve la pulpa y la cáscara junto con el azúcar. El sabor quedó perfecto. La mermelada de naranja estaba riquísima, tanto sola como disuelta en agua caliente para preparar una bebida. Mi tía estaba encantada. Ah, Chuen, has hecho algo increíble. Si la señora se entera de que sabes hacer mermelada de naranja, te recompensará generosamente. Imagínate cuando nuestro marqués nos envíe regalos en el futuro, podríamos incluir nuestra receta especial, mermelada de naranja. ¡Qué impresionante sería eso! La detuve antes de que pudiera salir corriendo a contárselo a la señora. Andy, no quiero que nadie más sepa esta receta secreta. Por favor, no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Todavía quedan muchas naranjas. Quiero hacer la mermelada yo misma y venderla. Si lo consigo, me haré rica. Sus ojos se iluminaron. Se dio una palmada en el muslo y dijo, nuestra Chuen sí que es muy inteligente. Así que nos pusimos manos a la obra. En un principio había acudido a mi tía para hablar de mis perspectivas de matrimonio, pero esa idea se esfumó enseguida. La mermelada de naranja me cautivó por completo. Mi tía, siempre tan generosa, me contó que el duque le había regalado una pequeña tienda. Ahora, me la dejaba usar para hacer mermelada. 18. Pero si quería usar las naranjas del marqués, no podía simplemente cogerlas. Tenía que comprarlas como es debido. Y necesitaba comprar aún más naranjas en otro sitio, además de tarros para envasarlas. La mano de obra por ahora
podía encargarme yo mismo. Pero todo requería capital. Mi tía a regañadientes me entregó sus ahorros, advirtiéndome que no los perdiera todos. Contaba con ese dinero para su vejez. Pasé medio mes negociando con el encargado la compra de naranjas, arreglando la tienda que me había prestado y preparando la mermelada. Tras incontables noches en vela, por fin tenía listos unos cientos de tarros, pero casi nadie los compraba. Cada tarro era caro porque el azúcar estaba encarecida, lo que encarecía la mermelada. Mi tía se preocupaba muchísimo por las bajas ventas, probablemente más que yo. Justo cuando estábamos preocupados, una criada vino a decirnos que la señora quería vernos. 19. Para mi sorpresa, la señora quería saber dónde había comprado la mermelada de naranja. Tenía pensado enviarle algunos a su hija mayor, que vivía en el sur, y quería incluir unos cuantos frascos como detalle. La hija mayor de la señora había seguido a su marido a su puesto en las provincias del sur. Cada año la señora le enviaba regalos de comida, ropa y otros artículos. Mis ojos se iluminaron al instante. Señora, esa mermelada la hago y la vendo yo misma. Si desea un poco se la envío enseguida. La señora parpadeó, claramente sorprendida. No esperaba que fueran tan emprendedores. Cuando hicimos la mermelada por primera vez, les dimos un poco a las distintas sucursales de la carpa, pero ahora, por fin, empezaba a llegar el negocio de verdad. Una vez que se envió el primer pedido, los demás llegaron sin problema. Muchas familias adineradas querían probar el nuevo sabor o regalarlo, así que vinieron a comprarme frascos. Cada frasco se vendía a 201, y antes de darme cuenta, había obtenido una buena ganancia. Le devolví a mi tía su inversión e incluso le di una buena parte de las ganancias. Inspirada por el éxito de la mermelada de naranja, empecé a experimentar con otros tipos de conservas de frutas. En tan solo 3 meses, pasé de ser una joven obsesionada con el matrimonio a una tacaña que solo pensaba en el beneficio. 20. Cuando mis padres vinieron a preguntar por mi matrimonio, estaba en pleno proceso de probar una nueva receta de mermelada. Les resté importancia, diciendo, todavía estoy considerando algunas opciones. Mi madre me regañó. ¿De qué sirve todo este esfuerzo? El mayor logro de una mujer es encontrar un buen marido. De lo contrario, serás el hazmerreír del barrio. Nadie te respetará. Mi padre intervino, ganar dinero es cosa de hombres. Deberías centrarte en el bordado y las tareas domésticas. Ya se están riendo de nosotros a nuestras espaldas, diciendo que nuestra hija no se puede casar porque está demasiado ocupada jugando a ser comerciante. Sus palabras me amargaron el día por completo, y encima me dijeron, da igual lo que piensen los demás, cásate ya con alguien. Deja de ser tan exigente. No podía creer lo que oía. Era como si en el momento en que me casara, su labor como padres hubiera terminado, y la vida que yo tuviera después no les importara en absoluto. Revolví mi nueva tanda de mermelada con tristeza, sintiendo todo el peso de lo dura que podía ser la vida. 21. Entonces me di cuenta de algo. Siempre había pensado que el matrimonio se trataba de encontrar un buen marido, uno que pudiera ganar dinero para mí, darme autoridad en el hogar y tener hijos propios. Pero la tienda de arroz de mis padres no era mía. Pertenecía a mis hermanos. Nunca antes había experimentado la alegría de tener dinero propio. Ahora que lo hice, mi mentalidad había cambiado por completo. ¿Por qué tenía que casarme? ¿Por qué debía entregarle el control de mi vida a un hombre? ¿Por qué mi felicidad debía depender de otra persona? Podía ganar dinero por mi cuenta. Administrar mi tienda no era diferente de administrar un hogar. Era mi propio dominio. Aún así, no casarme no era realmente una opción. Justo entonces el joven marqués vino a verme de nuevo. Últimamente venía a visitarnos con bastante frecuencia, siempre en secreto. Aunque discutíamos la mitad del tiempo, quizá por aquella noche, ahora sentíamos una extraña cercanía. 22. Él se sentó junto a la estufa, avivando el fuego, mientras yo lavaba las moras y comenzaba a preparar mermelada. El intenso aroma afrutado de las moras hirviendo pronto inundó el aire. Observando la olla burbujeante sentí una satisfacción casi ridícula. Tengo una idea. Tengo una idea. Lo dijimos al mismo tiempo. Sobresaltada, levanté la vista.
¿Qué idea? Preguntó, apretando los labios. ¿En qué estabas pensando? Exclamé emocionada. Por fin sé con quién me debo casar. No me percaté de lo sombrío que se puso su rostro. Al fin y al cabo, ya habíamos compartido nuestras cosas más íntimas. Contarle mis pensamientos más atrevidos no me pareció gran cosa. Voy a casarme con un hombre que está a punto de morir, dije, dejando de remover la comida. Si me caso con alguien a quien le quede poco tiempo de vida, me quedaré viuda enseguida y nadie podrá presionarme para que me vuelva a casar. Ser viuda es mucho más conveniente que ser soltera. Cuando mi marido muera, seguiré con mi tienda, haré más mermelada, quizá incluso abra un restaurante. También sé cocinar muy bien, aunque me lleva más tiempo. La cuestión es que encontraré muchas maneras de ganar dinero. Ganaré cada vez más hasta convertirme en la mujer más rica de la capital. No en el norte y luego en todo el imperio. Hablaba con fervor, casi visualizando la escena ante mis ojos. Ya podía imaginarme ataviado con oro y joyas, durmiendo en un lecho de oro puro. Incluso me llevaría a mi tía a vivir conmigo, la cuidaría en su vejez, le daría una vida cómoda. Cuando terminé, mis ojos brillaron mientras lo miraba. ¿Qué te parece? ¿Acaso no soy un genio? 23. El joven marqués frunció el ceño profundamente. ¿Por qué no puedes pensar en algo bueno de una vez? ¿Y si te casaras con un hombre decente, alguien que te ame, te cuide, te trate bien? ¿No sería maravilloso? Para empezar, dije levantando un dedo, las probabilidades son mínimas. Ya me consideraría afortunada si mi marido no frecuentara burdeles ni tomara concubinas cada 2 días. Segundo, incluso si me casara con un hombre cariñoso, ¿cómo se compararía eso con ser la persona más rica del imperio? Piénsalo. Si me convirtiera en la mujer más rica del mundo, podría elegir a todos los hombres guapos del planeta. 1, 2, una docena, ¿por qué no? Su rostro palideció. Me froté la nariz, sintiéndome un poco culpable. No me mires así. No estoy diciendo nada escandaloso. La dueña de la tetería de enfrente es viuda y tiene a varios artistas guapos viviendo en su casa. Son felices juntos. ¿Por qué solo los hombres pueden tener varias parejas? Con suficiente dinero, las mujeres también pueden. Es que la sociedad nos lo pone más difícil. En fin, ese no es el punto. El punto es que voy a ser una empresaria muy rica. El joven marqués se puso de pie, con un semblante completamente derrotado. Me voy. Eso no era propio de él. Normalmente esperaba a que yo estuviera lista para irme y luego me seguía, ni muy cerca ni muy lejos, de vuelta al marquesado. Llevaba viviendo allí unos meses. Primero porque en el marquesado siempre había parientes pobres alojados, así que nadie preguntaba nada. 2, porque mi tienda estaba cerca. Y 3, porque mi tía se sentía sola. Era más feliz cuando yo estaba cerca. Aún no me has dicho cuál era tu idea, le recordé. 24. Se dio la vuelta y me miró. Yo le devolví la mirada. La luz exterior se había atenuado. La habitación resplandecía con el calor parpadeante de la estufa. Era alto. Demasiado alto. Y la forma en que me miraba hacía que mi corazón latiera con fuerza. Iba a decir, empezó, he descubierto cómo casarme contigo. Pero parece que no tienes ninguna intención de casarte conmigo. Luego, como para dejarlo claro, añadió, mi intención era casarme contigo como mi legítima esposa. Me quedé sin palabras. En aquellos tiempos, todo el mundo creía en los matrimonios tradicionales. Puertas nobles para familias nobles, puertas humildes para familias humildes. No esperaba que lo dijera en serio. Solo con eso, supe que era un hombre de gran carácter. Pero el matrimonio ya era un dolor de cabeza. Si realmente vivíamos juntos, imaginaba que sería aún más difícil. Aún así, él estaba dispuesto a llegar tan lejos por mí, y eso me enterneció. Entonces le pregunté sinceramente, ¿cuál es tu plan? Volvió a sentarse. Voy a la frontera a ganar méritos militares. Si me distingo, puedo pedirle al emperador que nos conceda el matrimonio. Y puesto que el título de mi familia termina conmigo, quiero ganarme mis propios honores, dejar algo para mis descendientes.
Dije con amargura, la verdad es que te envidio. Tienes tantos caminos por recorrer. Tú puedes servir en la corte e ir a la guerra por la gloria. Yo solo tengo negocios. Frunció el ceño. ¿De verdad es este el momento para esto? ¿No puedes concentrarte en lo que importa? Puse los ojos en blanco. ¿En qué hay que concentrarse? ¿En ti, un joven lord mimado, yéndote a la guerra? ¿Estás loco? ¿Y tu familia siquiera lo permitirá? ¿Quién sabe cuánto tiempo estarás fuera? Para cuando vuelvas, seré una solterona y probablemente te casarás con alguna jovencita. ¿Qué sería de mí? Eso fue la gota que colmó el vaso. Me fulminó con la mirada, me llamó insensible y se marchó furioso. Resoplé. Puro palabrerío y promesas vacías. ¿Pensaba que era tonta? Me crié vendiendo arroz en la tienda de mi familia. He visto más tipos de personas que los platos de arroz que él ha comido. 25. Pero el joven marqués no permaneció enfadado por mucho tiempo. Tan solo 2 días después, volvió a aparecer, y esta vez él tomó la iniciativa. Me agarró la mano. Lo miré fijamente, luego miré el cuchillo de cocina que tenía en la otra mano. Me acabas de ensuciar la mano. Tendré que lavármela otra vez. Y por cierto, casi te corto. ¿Acaso quieres morir? Son Chuen, que nunca puedes hablar con educación. Gruñó fulminándome con la mirada. Hice una mueca. Soy una dama. No solo te escapas para verme, sino que encima me tocas. ¿No tienes vergüenza? En vez de responder, apartó mi cuchillo, me acarició la nuca y me besó. De repente recordé que había comido ajo al mediodía, pero no tuve mucho tiempo para pensar. El beso me dejó mareada, con la cabeza dando vueltas y la mente dispersa. Cuando por fin me soltó, estaba medio apoyada en su pecho, aturdida. Lo empujé con fuerza. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez en celo? La última vez ya te aprovechaste de mí. Ni siquiera me lo has compensado, y ahora lo vuelves a hacer. Me limpié la boca, murmurando sobre toda la saliva. Me voy mañana, dijo con el rostro enrojecido. ¿Irme? ¿A dónde? De verdad, ¿cómo podía besarme así sin piedad y luego ponerse a hablar en serio como si nada? Este hombre era imposible. O tal vez así eran las cosas entre hombres y mujeres. ¿Besar era algo tan común ahora? Hasta la frontera, dijo. Para ganarme mis honores. Espérame 3 años. Cuando regrese me casaré contigo. Aunque no obtenga un título, me casaré contigo igualmente. Lo miré como si hubiera perdido la cabeza, pero parecía tan sincero que no pude soportar decepcionarlo. Así que me limité a asentir débilmente, fingiendo estar de acuerdo. 26. El joven señor se marchó. Tras su partida, me costó acostumbrarme. Suspiro, los humanos somos criaturas verdaderamente patéticas. Oí que la señora casi se desmaya de tanto llorar. Enseguida le dije a mi tía que le trajera un poco de mi mermelada de moras recién hecha. Algo dulce siempre alegra el ánimo. Antes de marcharse, el joven señor me dio mucho dinero, una mansión, 2 tiendas y un billete de 10.000 tales de plata. Por todo eso apenas podía dormir por las noches. Tenía pánico de que alguien me robara, o de que la señora y el duque se enteraran y me acusaran de hurto. Si el joven señor muriera allí, no tendría testigos que demostraran mi inocencia. Así que no toqué ni la mansión ni las tiendas. Escondí el billete debajo de la cama. Aún así, no pude quedarme tranquilo. Debería haber rechazado el dinero, pero me encanta aprovechar las buenas ofertas. Además, él se aprovechó de mí primero. Por el principio del intercambio justo, no podía dejarlo pasar. 27. Al final, decidí comprar mi propia casa. Así podría guardar mi plata a buen recaudo. En lugar de preocuparme de que mis padres la encontraran y la confiscaran, o de que alguien en la finca del marqués la descubriera y pensara que la había robado, mi tía me miró con genuino orgullo y me dijo: siempre supe que eras el más capaz de todos los hijos. No me atreví a estar de acuerdo. Entre mis hermanos, siempre había sido el promedio. Incluso cuando era más joven, la gente pensaba que era un poco lento.
El joven señor se había marchado, pero su sirviente Changsheng se quedó para ayudarme con la tienda. Observando su delicado y apuesto rostro, no pude evitar distraerme. Mi negocio marchaba bastante bien, quizá gracias a mis vínculos con la familia del duque. Recordaba cómo por aquel entonces, la tienda de arroz de mi familia estuvo a punto de quebrar. Unos comerciantes rivales contrataron matones para causar problemas, y solo después de rogar ayuda a la familia del duque se solucionó el asunto. Yo tenía 17 años y mis padres estaban prácticamente desesperados por casarme. 28. Pero la tía no estaba de acuerdo con ellos en absoluto. Mientras partía semillas de melón, dijo con calma, ¿para qué casarse? Miren a nuestra Chuyin, tan capaz. Ella ya dirige 2 tiendas. Para ella, el matrimonio es solo encontrar un hombre con quien comer y acostarse. Chuyin puede ganarse su propia comida y ropa. ¿Para qué casarse si se va a sufrir? Mi madre decía, si no se casa, no tendrá en quién apoyarse. Una mujer que no se casa es un fracaso. Mi padre añadía, deja de ser tan exigente. Encuentra a alguien y acaba con esto de una vez. ¿Acaso piensas vivir bajo nuestro techo para siempre? Cuanto más insistían, más ganas tenía de desafiarlos. ¿Quiénes se creían que eran para hablarme así? Si alguno de mis dependientes me hablara de esa manera, ya le habría dado una buena paliza. Mi tía sonrió con sorna, ya ni siquiera come tu arroz. Ahora vive conmigo en la finca del duque. Luego soltó una risita y me dijo, Chuyin, quédate con tu tía en la finca del duque. Si tú no comes ni vives allí, otros parientes lo harán. Además, sois mi única familia. He trabajado como una mula en esa finca durante años, y apenas he comido lo que me corresponde. Tienes que ayudarme a comer lo suficiente para compensarlo, o saldremos perdiendo. 29. Continuó la tía. Y tú también sigues diciendo que nuestro Chuyin no tiene a nadie en quien apoyarse. Miren. El joven señor partió hacia la frontera y dejó aquí a su sirviente Changsheng con ella. ¿Qué te dice eso? Me quedé paralizada. Estaba aterrada de que dijera alguna barbaridad. Pero entonces dijo, significa que el joven señor quiere que Chuyin se case con Changsheng. Changsheng es guapo, inteligente y capaz. Creo que es perfecto. Cuando el joven señor regrese, seguramente concertará su matrimonio. Ya sea que sigan trabajando para la casa del duque o que abran sus propios negocios, vivirán bien de cualquier manera. ¿De qué preocuparse? Mis padres estaban atónitos. Hoy en día, todos los matrimonios dependen de casamenteros. Pero si el joven lord realmente ayudó a concertar el mío, entonces si alguna vez necesitábamos algo de él, no nos ignoraría. Aún así, mi tía sí que tenía imaginación. La verdad es que el joven señor había dejado a Changsheng aquí, solo para asegurarse de que no me casara con nadie más. No me quería para él, pero tampoco quería que nadie más me tuviera. En fin, abrí 2 tiendas de mermelada. Luego compró una posada y empezó a aprender a administrarla. 30 años. Changsheng era realmente talentoso y meticuloso en todo. No es de extrañar que pudiera servir a un hombre tan arrogante como el joven señor durante tantos años. Desde elegir la ubicación de la posada hasta contratar cocineros y camareros. E incluso elegir los muebles. Changsheng lo manejó todo a la perfección. A veces sentía un poco de envidia de lo capaz que era. Me hacía sentir bastante inútil en comparación. Cada vez que se me pasaba ese pensamiento por la cabeza, me daba una bofetada. ¿Cómo podía ser tan mezquino? Con la ayuda de Changsheng, el negocio de la posada prosperó. Arriba alquilábamos habitaciones. En la planta baja teníamos un restaurante. Nuestra especialidad era la mermelada de frutas y el té que yo misma preparaba. Para añadir un toque de refinamiento cultural y atraer a académicos, lancé una promoción. Cualquier erudito que nos escribiera una pieza de caligrafía recibiría una comida gratis. Creía que los eruditos eran demasiado orgullosos como para rebajarse a aceptar un almuerzo gratis. Pero claramente sobreestimé su integridad. En tan solo 2 días casi me arruinan. Y eso que solo servía gachas de avena y bollos al vapor. Nada pudo frenar su entusiasmo.
También vinieron algunas abuelas y tíos ancianos que ni siquiera sabían leer. Cuando les dije que no cumplían los requisitos, protestaron. Claro que soy un erudito. No leo muy bien. Que no sepa leer no significa que no estudie. Al final, Judy tuvo que poner una regla. Una comida gratis por persona al mes. 31. En un año había abierto 2 posadas, 3 tiendas de mermelada y comprado 2 casas. Mis padres ya habían decidido que Changsheng sería su futuro yerno. Cuanto más lo veían, más les gustaba. Changsheng, en cambio, los evitaba siempre que podía. Cuando mis padres vieron mis posadas, pude ver la envidia reflejada en sus ojos. Pero aún así dijeron, ¿de qué sirve ganar tanto dinero? Ni siquiera tienes a alguien que te cuide. Deberías darte prisa y casarte con Changsheng. Ese chico es tan simpático. Mejor no lo dejes escapar. Para ellos, un hombre era el premio mayor. Sentía un profundo desdén, aunque asentí y dije, sí, por supuesto. Ahora vivía en la casa que había comprado. Changsheng trabajaba como gerente de mis posadas, además de ser mi ayudante y cochero. Un hombre verdaderamente polifacético. Lo observaba en silencio mientras conducía el carruaje con destreza cuando, de repente, se estremeció y dijo con nerviosismo, «Señorita, el joven heredero regresará pronto». Aquello me hizo reaccionar al instante. El joven heredero puede ser suyo, dije, pero no es mío. Tras una pausa añadí, en realidad, tampoco tiene por qué ser suyo. Me miró horrorizado, se giró rápidamente y tartamudeó, «Señorita, ambos pertenecemos al joven heredero». ¿No te acuerdas? Ya eres suyo. 32, ¿qué quiso decir con eso? Espera, ¿el joven heredero regresa? ¿No dijeron que estaría fuera 3 años? Apenas ha pasado 1 año y medio. Oh, no. Presa del pánico, agarré la manga de Changsheng. No volverás a servirle, ¿verdad? Changsheng intentó zafarse. Señorita, el joven heredero se preocupa mucho por usted. Él fue a la guerra por ti. Cuando regrese deberías vivir en paz con él. Por favor, deja de hacer esto. ¿Qué? Imposible. No te puedes ir, dije con ansiedad. Changsheng, ¿de qué te sirve seguirlo? Conmigo estarás mejor. Mira, te pago más de lo que jamás te pagó la familia del marqués. ¿Qué tiene de bueno seguirlo? Es voluble e impredecible. Soy mucho más amable contigo. Jamás te he tratado mal. ¿Qué te parece esto? Tú me dices cuánto quieres y te subo el sueldo mensual, ¿de acuerdo? Tras pensarlo un momento añadí, aunque últimamente el negocio ha estado un poco flojo y hay demasiados gorrones comiendo en la posada, así que quizá no pidas demasiado ahora mismo. Pero cuando la cosa mejore, sin duda te subiré el sueldo aún más. No te preocupes. Soy un jefe justo, no uno de esos jefes codiciosos y despiadados. 33. Cuando el carruaje llegó a mi casa, Changsheng fue a estacionarlo. Al verlo retroceder, lamenté profundamente no tener en mis manos su contrato de aprendizaje. Un caballo de trabajo excepcional. No podía dejarlo ir. Era capaz, leal y honesto. Lo hizo todo a la perfección, sin el menor engaño. Sentía que podía vivir sin marido, pero no sin un gerente como él. ¿No podría regresar ese joven heredero tan ingenuo un poco más adelante? En el instante en que ese pensamiento cruzó mi mente, me di cuenta de que mi conciencia flaqueaba. Últimamente he intentado convencer a Changsheng a diario de que no regrese a la finca del duque, sino que se quede y haga negocios conmigo. Al principio estaba confundido, luego sorprendido y finalmente sin palabras. Se negaba a aceptar y solo murmuraba, «Señorita, por favor, no me lo ponga difícil». Ha pasado más de 1 año desde que el joven heredero partió a la guerra y no hemos tenido noticias. Lo máximo que supimos fue un mensajero que decía que seguía vivo. Al principio todavía sentía algo de lástima por él. Pero con el paso del tiempo casi olvidé que existía. El tiempo es realmente mágico. Ya no estaba segura de si su promesa de volver y casarse conmigo seguía en pie. Pero a juzgar por los cuentos que me contaba el narrador de mi posada, la trama solía ser así, la mujer lo espera durante más de 1 año. Él regresa como un héroe condecorado,
acompañado de una hermosa mujer, y dice que rompe su promesa. Entonces la heroína queda desconsolada, solo para ser cortejada por un noble aún más poderoso. Así que abandona al primero, se casa con alguien de mejor posición social, y el héroe se arrepiente para siempre. Pero en realidad, todos los nobles poderosos de esta dinastía eran ancianos. Si alguno de ellos suspirara por mí, la historia pasaría de ser un romance a una valiente joven que lucha contra un viejo duque lascivo. Nada que ver con el cuento de amor poético que el público deseaba. Chasqueé la lengua. Bueno, tampoco era Wang Baochuan esperando en el horno frío, pero podía venderse. Así que le dije a mi camarero que buscara al cuentacuentos y que representara este nuevo y trágico romance durante la hora punta de la cena. 34. Cuando el joven heredero por fin regresó, toda la casa del duque estaba eufórica. Prácticamente limpiaron la entrada 10 veces. Mi tía también estaba encantada. Como la señora de la casa estaba contenta, todos recibieron su recompensa. Mi tía recibió varios rollos de tela fina para hacerse vestidos nuevos. Intuyendo que pronto la mansión se llenaría de manjares cada noche, decidí mudarme con ella una temporada y disfrutar también de la buena comida. Además, tenía cierta relación con el joven heredero. Ganarle confianza un poco podría ser útil más adelante. No hay nada de malo en mantener buenas relaciones. El día de su regreso, la mansión del duque ofreció un gran banquete. Había 6 mesas llenas de parientes. Me senté en el borde junto a mi tía. El joven heredero ya se había despojado de su armadura, había ido al palacio a recibir sus recompensas e incluso había obtenido un título. Se sentó junto a su padre, el duque, y los ancianos lo miraban como si estuviera hecho de oro. Sus rostros arrugados casi resplandecían. Volví a sentir un ligero atisbo de envidia. Era realmente agradable ser hombre, hacer algo impresionante y que todos te trataran como a un héroe. Aún así, la casa del duque era tan rica que nadaba en petróleo, y la comida era exquisita. Mi tía no se anduvo con rodeos. Me llenaba el plato de exquisiteces tan rápido que otra tía y su madre la miraban incrédulas. Entonces, claro, toda la mesa se apresuró a competir por los platos. Me di cuenta de que, vayas donde vayas, la competencia está presente en todas partes. 35. Después de brindar y decir las palabras de ánimo de rigor, estaba llena y algo ebria, sosteniendo mi vientre ligeramente abultado mientras seguía a mi tía de vuelta a su patio. De camino pensé en la forma en que el joven heredero me había mirado. Tenía una sonrisa en los ojos. Pero ahora que lo pienso, parecía mirar a todo el mundo de esa manera. Y después de todo, había estado bebiendo. No estaba segura de si siquiera se acordaba de mí. Y entonces de repente volví a sentir celos. Qué agradable debe ser. Si alguna vez me fuera y volviera, desearía que la gente me mimara así también. Cuanto más lo pensaba, más injusto me parecía. Había bebido un poco de más y me sentía mareado, así que me fui a mi habitación a dormir. Medio dormido, de repente sentí que alguien me besaba. Instintivamente le di un puñetazo y lo mandé volando de la cama. Cuando levanté la cortina, resultó ser el joven heredero. Me quedé paralizada. Él también. Se agarraba el labio sangrante, haciendo una mueca de dolor. ¿Qué te pasa? Siseo. Le respondí de inmediato. ¿Crees que no me dolió la mano al golpearte? 36. El joven heredero se puso de pie y dijo, apenas hablamos antes. Vine directo aquí en cuanto pude. Así a los héroes que regresan les encanta hacer entradas dramáticas. Olvidé incluso reprenderlo por intentar aprovecharse de mí, y en cambio le pregunté ¿qué tal la guerra? El emperador te nombró general, ¿verdad? ¿Cómo se compara ese rango con el título de duque de tu padre? No tan alto, dijo tocándose la mejilla hinchada. Al fin y al cabo, nuestro título familiar lo ganó mi abuelo, luchando junto al difunto emperador. Por cierto, ¿no podrías haberle dado un poco más suave? Le serví un tazón de agua. ¿Y luego? Bueno, lo hice bastante bien, continuó con naturalidad. En fin, he pedido a su majestad que nos conceda el matrimonio. Deberías prepararte para ser mi esposa. Sentí una repentina oleada de incredulidad. Claramente esos libros de cuentos románticos estaban llenos de mentiras.
Aún así me sentía un poco perdida, porque en realidad no sabía qué se suponía que significaba el matrimonio para mí. Además, su familia era enorme y llena de dramas. Todo parecía agotador. Preferiría estar dirigiendo mis negocios y ganando dinero. Frunció el ceño. ¿A qué viene esa expresión? He oído que has estado muy a gusto mientras yo estaba fuera. ¿Qué clase de tontería fue esa? ¿Cuándo no estuve contenta? Dije con seriedad. Hay algo que quiero hablar contigo. Pareció interesado. Adelante, te escucho. 37. Sonreí dulcemente. ¿Cómo quieres casarte conmigo? Eso significa que sientes algo por mí, ¿verdad? Claro, respondió sin dudar. Me gustas mucho. Entonces se sonrojó ligeramente y añadió, es normal, ¿no? Además, ya me perteneces. Que me gustaras era lo más natural. En secreto me alegró. Que alguien tan orgulloso como él se fijara en mí demostraba que realmente era un buen partido. Dije con alegría, entonces si te pido algo, no me dirás que no, ¿verdad? Pídelo sin problema. Lo mío es tuyo. En ese momento lo admiré profundamente. ¡Qué hombre tan generoso!, exclamé con entusiasmo. Entonces date prisa y dame el contrato de aprendizaje de Chongqing. Sigue queriendo volver a trabajar para ti. Ese chico es demasiado leal. Puede que no tenga tanto poder como tu familia, pero lo trato bien. Come y duerme cómodamente en mi casa. No puedo dejar que se vaya. El rostro del joven heredero se tensó. Tras una larga pausa, preguntó con incertidumbre, ¿me pides el contrato de servidumbre de Chongqing? Asentí con entusiasmo. ¿No tienes otros sirvientes capaces? Dame 2 más, ya que estás. La gente a la que entrenas tiene un talento increíble. ¿Cuál es tu secreto? No te lo guardes, que nos vamos a casar, puedes contármelo, ¿no? Oye, ¿a dónde vas? No había terminado de hablar. Estuvimos fuera más de 1 año, y aún así se marchó en mitad de la conversación. 38. El emperador sí nos concedió un decreto matrimonial. La forma en que la madre del joven heredero me miró era como si me estuviera apuntando con un cuchillo. Le susurré nerviosamente a mi tía, esto no fue idea mía. El joven heredero debía de estar completamente ido, con la cabeza llena de víboras, cuando lo pidió. La señora no puede culparme de esto. Mi tía partió las semillas del melón y dijo con desgana, ¿qué hay que temer? La palabra del emperador es ley. Nadie puede desafiarla. Ya me imaginaba que mi futuro matrimonio sería una auténtica desgracia. Cuando fui a revisar las cuentas de mi posada, me topé con Chongqing. En cuanto me vio, salió disparado más rápido que un conejo cojeando. Le pregunté a uno de los empleados, ¿qué le pasa al gerente? ¿Le duele el trasero o algo así? El empleado vio cómo Chongqing desaparecía calle abajo y dijo, el gerente dijo que todas las mujeres son unas tigresas. Sea tu tigresa o la de otro, mejor aléjate o te partiré el trasero. Lo miré con furia. ¿Qué se supone que significa eso? Se rascó la cabeza. Yo no sé, jefe. Eso es lo que me dijo el gerente. Vete. Le hice un gesto para que se fuera. Vuelve al trabajo. Justo entonces el joven heredero entró en la posada para buscarme. Le pregunté, ¿sabes qué pasó en Chongqing? Mientras hablaba, lo miré con recelo de arriba a abajo. ¿Sería posible que el joven heredero sintiera atracción por los hombres? ¿Y que casarse conmigo fuera solo una excusa para ocultarlo? Eso explicaría por qué nunca antes había llevado sirvientas a su cama. Así que eso es todo. No tenía concubina porque ya tenía un amante. Y ahora que ha vuelto pobre Chongqing, no pudo soportarlo más. Cometió un pequeño error, dijo el joven heredero con calma. Lo hice azotar un par de veces. Pero no te preocupes. También lo recompensé con un cofre de plata. Parpadeé. ¿Un cofre de plata? ¿Un cofre entero? ¿Un cofre completo de plata? Me miró perplejo. ¿Qué tiene de raro? Siempre ha hecho un buen trabajo. Soy justa en mis recompensas y castigos.
Y no quería que te diera su contrato de servidumbre. Pero una vez que te cases conmigo, también serás su amante. Seguirá administrando las tiendas para ti. Con razón no quería quedarse conmigo antes. Así que no se trataba de lealtad. Se trataba de dinero. Y pensar que yo creía que era honesto y sencillo. Un cofre lleno de plata. ¿Cuánto tiempo me llevaría ganar tanto? 40. Una vez que mi matrimonio con el joven heredero se puso en marcha, la señora me llamó a su lado para enseñarme a administrar la casa. Pensé que me lo pondría difícil, que me haría la vida imposible por puro despecho. Para mi sorpresa, aunque claramente no estaba muy contenta, me enseñó con justicia y minuciosidad. Me di cuenta de que mucho de lo que aprendía no sería útil de inmediato en la casa del duque, pero sin duda podría aplicarlo a mis propias tiendas y posadas. Así que me volví extremadamente atento a ella. Cuando me di cuenta de que halagar a la señora me reportaba beneficios tangibles, mi adulación se volvió desmedida. Ese descubrimiento me llevó a una profunda introspección. Un día, el joven heredero me vio en el camino y me preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Me detuve y lo miré fijamente. ¿Qué clase de persona crees que soy? En mis brazos aún sostenía un conjunto de adornos para el cabello con los que la señora me había recompensado. Le acababa de decir que era tan amable y grácil que podría pasar por un hada celestial, que ni siquiera las concubinas sentían celos de su belleza, y que gracias a su virtud, la familia del duque había prosperado durante generaciones. Se había alegrado tanto que exclamó ojalá fuera su hija, y entonces me regaló ese conjunto de joyas ridículamente caro. El joven heredero me estudió y dijo, eres bastante guapo salvo por ser ambicioso, un poco feroz, aprovecharte de los demás, a veces imprudente y tener ideas extrañas. Por lo demás, estás bien. ¿Por qué? Tras oír eso, puse los ojos en blanco y perdí inmediatamente todo interés en seguir con la conversación. 41 años. Entre los preparativos de la boda y las clases de etiqueta, pasaron meses antes de que finalmente me casara con un miembro de la familia del duque. Todas mis tiendas se contaron como parte de mi dote. Durante la procesión nupcial, Changsheng lucía un traje nuevo claramente caro, y seguía al joven heredero entre el séquito. En cuanto lo miré, apartó la vista al instante y se escondió tras él temblando como una hoja. Chasqueé la lengua suavemente. Entonces, al encontrarme con la mirada divertida del joven heredero, agité mi pañuelo y sonreí. La dama de honor se adelantó de inmediato y bajó la cortina de mi litera nupcial. 42. Resultó que había juzgado injustamente a la familia del duque. Una gran familia que prospera durante generaciones siempre tiene sus razones, y una estricta disciplina familiar es una de ellas. Pensaba que la señora me haría la vida imposible, pero en realidad me trató como a una nuera a la que debía educar, incluso preparándose para confiarme la administración del hogar en el futuro. Y como vio que tenía talento para los negocios, incluso me dio parte de las tiendas y granjas de la finca para que las administrara y aprendiera el oficio. No me extraña que la familia del duque fuera tan rica. Le sobraba dinero. Reprimí mi envidia y volví a hojear los libros de contabilidad. El joven heredero, recién bañado, me miró con curiosidad. ¿Te babeas con los libros de contabilidad? Si ya te comiste 2 codillos de cerdo esta noche. Lo miré horrorizada. ¿Acaso cuentas cuántos codillos de cerdo me como? Suspiró. Es difícil no hacerlo. Mamá preguntó si estás embarazada. Dijo que tienes mucho apetito. Quería que comieras menos, pero temía que pensaras que te estaba maltratando, así que me mandó a decírtelo a mí. Entonces, ¿por qué me dijiste que ella lo dijo? Por si pensabas que te estaba maltratando, dijo encogiéndose de hombros. Luego, con una sonrisa, se sentó en la cama a su lado. Vamos, mujer. Hora de dormir. Cuento extra. 01. El joven heredero Zhao Ruong siempre había pensado que la sobrina de su quinta tía era bastante guapa. Pero cada vez que la niña venía de visita, pedía algún favor. Tenía una labia encantadora que hacía reír a todos los ancianos. Con su rostro redondo y su piel clara, era un placer contemplarla. Sin embargo, siempre lo evitaba. Solo lo visitaba 1 o 2 veces al año, ya fuera para pedir ayuda o para llevarle comida que preparaba su familia.
Se llamaba Son Chuyin, 3 años menor que él. Él quería jugar con ella, pero ella se negaba obstinadamente. Cuando eran niños, una vez la acorraló en el jardín y le preguntó por qué. Ella sonrió con servilismo. Joven amo, no soy más que una humilde don nadie. Usted es de noble cuna. ¿Cómo me atreví a jugar contigo? Odiaba a las aduladoras como ella y amenazó: si no me dices la verdad, le diré a mi madre que no te deje volver a visitarme. 02. Así que Son Chuyin dijo la verdad. Si juego contigo y te caes o te lastimas, me culparás. ¿De qué me serviría? Solo lograría consolarte para que dejaras de llorar. ¿Eso no es buscarse problemas? Luego volvió a sonreír. ¿Qué tal esto? Damos un paso atrás. Tú ve a jugar con otra persona. Haré lo mismo. Y nos mantendremos al margen. ¿Qué te parece? Su orgullo quedó herido. Desde ese día, la encontró insoportable. Estudió mucho y entrenó con diligencia. El trabajo duro le resultaba natural, pero aún así deseaba poder jugar como los demás chicos. Sin embargo, los demás eran iguales que Son Chuyin, o lo halagaban desesperadamente o lo evitaban por completo. No le quedó más remedio que volcar toda su energía en los libros y en la práctica de la espada. Por suerte, ambas cosas le resultaban bastante entretenidas. 03. Son Chuyin se convirtió en una delicada jovencita, como un capullo a punto de abrirse. Vestida con un vestido amarillo claro, aparecía con frecuencia ante él. A veces creía percibir incluso un ligero dulzor en el aire que la rodeaba. Eso lo aterrorizaba. Huyó. La quinta tía seguía llevando a Son Chuyin con regularidad para que presentara sus respetos a su madre. De vez en cuando se encontraban. Un día su madre le preguntó si quería tomar a Son Chuyin como concubina. La encontró guapa y de lengua afilada, muy apropiada. Él, tan avergonzado e indignado, no pudo hablar. Su madre supuso que no estaba interesado. Ella pensaba que su hijo era simplemente un poco aburrido. Al fin y al cabo, los chicos sencillos tenían sus peculiaridades. Son Chuyin siguió evitándolo. Cuando la siguió una vez, la vio contemplando con anhelo la finca del duque, y luego pidiéndole que la ayudara a encontrar un buen marido. 04. Se dio la vuelta furioso. ¿Cómo podía querer casarse con otro? Y encima, con un desconocido. No lo entendía. Su madre incluso había ayudado a arreglarlo, diciendo que sería bueno casar a Son Chuyin con un hijo menor de un funcionario, para que ambas familias se beneficiaran del vínculo. Aunque en realidad aquel funcionario menor obtendría mucho más de la casa del duque. Abrió la boca, pero no supo qué decir. No podía imaginarse casándose con una desconocida, compartiendo lecho, vida, con alguien a quien no conocía. Tampoco podía imaginar que ella hiciera lo mismo con otro hombre. Pero parecía que a nadie más en el mundo le parecía extraño. Si alguna vez expresaba confusión o dudas, lo tachaban de tonto o decían que era un joven amo mimado que no entendía las dificultades de la vida. 05. Cuando él y Son Chuyin despertaron juntos en una habitación extraña, sintió ganas de matar a alguien. Había soñado con ella antes, había soñado con hacer cosas indescriptibles con ella. Incluso había considerado casarse con ella. Pero despertar así, habiendo perdido la inocencia en algún lugar desconocido, sin recordar nada de lo sucedido, era intolerable. Ni siquiera sabía cómo lo había hecho. Era un hombre orgulloso. Se sintió profundamente humillado. Quienes conspiraron contra esto eran viles. ¿Acaso la pureza de un hombre no significaba nada para ellos? Sin embargo, ante la evidente desventaja de Son Chuyin en este asunto, no tuvo más remedio que asumir la responsabilidad. Cada uno tenía su propio plan. Ella pensaba usar el escándalo para obligar a sus familias a permitirles casarse. Él solo quería sacarle el máximo provecho a la situación y ayudarla a encontrar una buena pareja. Al final, ambos llegaron a un acuerdo. 06. Durante el año nuevo, Son Chuyin estuvo agotada ayudando a su suegra. Toda la familia extendida estaba muy ocupada con invitados, regalos, comidas y cuentas de propiedades y tiendas. Para la víspera de Año Nuevo, cuando la familia se reunió para la cena de reencuentro, finalmente pudo descansar un momento.
Todos cenaron juntos en el salón principal, riendo y charlando junto al fuego hasta que el cansancio los venció. Después, cada uno se retiró a su habitación. El suelo de afuera estaba húmedo. El joven heredero sostenía una linterna en una mano y la de Son Chuing en la otra. Una media luna brillaba sobre las copas de los árboles. La noche parecía algo solitaria. Pero ambas estaban alegres. Después de días ajetreados, por fin podían relajarse. Son Chuing bromeó, he notado que tu madre se inclina y se arrastra ante tu abuela, y la abuela hace lo mismo para complacer a los más pequeños. ¿Hay alguien en esta casa que no se humille ante alguien? El joven heredero rió. La abuela es muy amable con nosotros. Mamá ha estado al mando durante años. Ella respeta muchísimo a su abuela. ¿Eso significa que algún día tendré que ser como tu madre? ¿Qué tiene de malo? Claro que es bueno. Mi madre tiene la misma edad que la tuya, pero aparenta 20 años más. La riqueza sí que conserva la juventud. 07 Mientras caminaban, bromeando sobre sus mayores, Son Chuing se detuvo de repente. ¿No les parece que nos hemos olvidado de algo? Hay un silencio extraño esta noche. Se miraron y enseguida volvieron la vista hacia el vestíbulo. Allí, un niño pequeño de cara redonda estaba tendido en el umbral, llorando a gritos: «Quiero a mi madre. Quiero a mi madre». ¿Qué? Son Chuing corrió hacia adelante y alzó a su hijo. Tu padre es increíble. Me agarró y se olvidó de ti. Sabía que echaba de menos a mi pequeño tesoro. El niño sollozó, mirando con recelo a la anciana. La abuela había dicho que quería tenerlo a su lado de ahora en adelante. Riendo, la anciana dijo: solo pensaba esconderte un tiempo, pero tus padres se olvidaron de ti. Ja, ja, ja. Quédate con tu bisabuela, hijo. Aquí hay mucha comida rica. El niño se dio la vuelta, acurrucándose en los brazos de su madre, murmurando que quería irse a casa. Todos rieron. Tras hacer una reverencia y despedirse, la joven pareja llevó al niño de vuelta a su patio. El pequeño estuvo haciendo pucheros toda la noche con los ojos llorosos, maldiciendo en silencio a sus padres poco fiables. Ambos se sentían culpables. Habían estado tan felices después de la cena que simplemente olvidaron que tenían un hijo. Aún así, el niño estaba al cuidado de 2 criadas, así que nunca corrió peligro. Tras mucha insistencia y después de que el joven heredero fingiera ser un caballo para que lo montara, el niño finalmente volvió a reír. Los 3 yacían en la cama, escuchando el lejano crepitar de los petardos afuera. ¿Por qué no duermen?, preguntó el niño. Porque tus hermanos y hermanas todavía juegan, dijo Chevine. Entonces, ¿por qué no puedo ir a jugar yo también? Cuando seas mayor, podrás jugar con ellos también. La familia del duque tenía muchos parientes e incluso más hijos. Las fiestas siempre eran un derroche de ruido y risas. El niño dijo solemnemente: entonces comeré más y creceré más rápido. Los 2 adultos intercambiaron una sonrisa. La noche era tranquila y cálida.